Día 89. Deuteronomio 22. Si alguien ve que andan perdidos el toro o la oveja de su vecino, debe ayudarlo y devolvérselos. Si el vecino vive lejos o si nadie sabe de quién son los animales, deberá llevarlos a su casa y cuidarlos hasta que el vecino llegue a buscarlos. Si esto mismo debe hacerlo si encuentra un burro o una capa o cualquier otra cosa perdida. Si alguien ve en el camino que un vecino suyo trata de levantar del suelo a un toro o un burro echado, debe ayudarlo a levantar el animal. Nunca nieguen su ayuda a nadie. Los hombres no deben vestirse como mujeres, ni las mujeres deben vestirse como hombres. A nuestro Dios no le gusta ese comportamiento. Si alguien encuentra un nido de pájaros en un árbol o en el suelo y la madre está en el nido, calentando a sus polluelos o empollando los huevos, no debe quedarse con todo. Dejará que se vaya la madre, pero podrá quedarse con los polluelos. Háganlo así y vivirán felices muchos años. Si alguien construye una casa nueva, debe construir un pequeño muro alrededor de la azotea para que nadie vaya a caerse y muera. Con eso evitará que su familia resulte culpable de una muerte. Si alguien tiene un viñedo, no deberá sembrar allí ninguna otra cosa. Si lo hace, no podrá disfrutar de los frutos que se produzcan, pues deberá entregárselos todos al sacerdote. Cuando trabajen en un campo, no deben arar con un buey y un burro juntos. Las telas con que se vistan no deben mezclar hilo de lana con hilo de lino. La capa con que se cubran deberá estar adornada con cordones en sus 4 puntas. Supongamos que un hombre se casa y tiene relaciones sexuales con su esposa, pero luego ya no la quiere más. Si para separarse de ella alega que su esposa había tenido relaciones sexuales antes de casarse, entonces los padres de ella se presentarán ante las autoridades del pueblo. Allí mostrarán la sábana usada en la primera noche de bodas como prueba de que su hija nunca había tenido relaciones sexuales. El padre dirá a las autoridades: yo permití que este hombre se casara con mi hija. Ahora él ya no la quiere y la acusa de haber tenido relaciones sexuales antes de casarse. Pero aquí está la prueba de que eso no es cierto. Entonces las autoridades castigarán con un látigo a ese hombre por mentir en contra de su esposa. Además, ese hombre deberá pagarle al padre de su esposa 100 monedas de plata, que es la multa por dañar la buena fama de una mujer israelita. No podrá abandonarla, sino que se quedará con ella para siempre. Pero si la mujer realmente tuvo relaciones sexuales antes de casarse, los hombres de la ciudad deberán sacarla de la casa de sus padres y allí mismo la matarán a pedradas. Eso es lo que se merece quien comete una maldad así en Israel y hace pasar a su familia semejante vergüenza. Si hacen eso, harán que la maldad desaparezca de su país. Supongamos ahora que alguien llega a tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. En tal caso, los dos deberán ser condenados a muerte. Así se acabará la maldad en Israel. Supongamos que alguien encuentra una mujer comprometida para casarse con otro hombre y tiene relaciones sexuales con ella. Si el encuentro tiene lugar dentro de la ciudad y la mujer nunca gritó pidiendo ayuda, se deberá llevar a los dos ante las autoridades para que los condenen a morir apedreados. Se condenará al hombre por deshonrar a la mujer de otro hombre, se condenará a la mujer por no haber pedido ayuda. Si ustedes hacen esto, harán que la maldad desaparezca de su país. Pero supongamos que el encuentro no tuvo lugar en la ciudad, sino en el campo, y que el hombre obligó a la mujer a tener relaciones sexuales con él. Tal vez la mujer gritó pidiendo ayuda, pero no hubo quien la escuchara. Entonces se dejará con vida a la mujer, pero el hombre será condenado a muerte. Su crimen es semejante al de quien ataca a su vecino y lo mata. Ahora bien, supongamos que un hombre se encuentra con una mujer que nunca antes ha tenido relaciones sexuales y el hombre la obliga a tenerlas con él. Si son descubiertos y la mujer no está comprometida con nadie,
el hombre deberá pagar al padre de la mujer una multa de 50 monedas de plata y además deberá casarse con ella. Y como la avergonzó al obligarla a tener relaciones sexuales con él, nunca podrá divorciarse de ella. Nadie debe tener relaciones sexuales con la esposa de su padre. Es una gran falta de respeto para el padre. Deuteronomio 23. Moisés continuó diciendo: No pueden entrar en el santuario de Dios los hombres con testículos aplastados o sin pene. Tampoco podrán entrar los hijos de matrimonios entre hombres israelitas y mujeres extranjeras. Ninguno de sus descendientes podrá hacerlo. Tampoco podrán entrar los amonitas, ni los moabitas, ni sus descendientes. Ninguno de esos dos pueblos quiso darles a ustedes alimentos y agua, cuando ustedes venían de Egipto a la tierra que Dios les prometió. Además, enviaron a Balaam, hijo de Beor, que era de la ciudad de Petor, en Mesopotamia, para que lanzara contra ustedes una maldición. Sin embargo, nuestro Dios los ama a ustedes tanto que no hizo caso de Balaam. Al contrario, convirtió la maldición en una bendición para ustedes. Procuren, pues, que esos dos pueblos nunca tengan paz ni prosperidad. Los descendientes de los edomitas sí podrán entrar en el santuario porque son parientes de ustedes. También podrán entrar los descendientes de los egipcios porque ustedes vivieron en su país. En cuanto a la salud, Moisés dijo: Cuando vayan a la guerra y tengan que acampar en algún lugar, tengan cuidado de no hacer nada que desagrade a Dios. Por ejemplo, si durante la noche alguien queda impuro, deberá salir del campamento y no entrará durante todo el día. Al caer la tarde, ese hombre se bañará y por la noche podrá volver al campamento. Dios se encuentra en medio de ustedes para protegerlos y darles la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento debe permanecer limpio de todo aquello que le desagrada. Para sus necesidades físicas, ustedes deberán apartar un lugar fuera del campamento y hacer allí un hoyo para enterrarlo todo. Si Dios encuentra en el campamento algo que le desagrade, será Él quien se aparte de ustedes. Si un esclavo de otro país huye y llega al país de ustedes pidiendo protección, no lo devuelvan a sus dueños. Al contrario, trátenlo bien y permítanle escoger la ciudad israelita donde le gustaría vivir. En el culto de Dios no practiquen la prostitución como lo hacen otros pueblos para adorar a sus dioses. Dios odia a quienes hacen esto y jamás aceptará una ofrenda de gente así, aun cuando la ofrenda sea para cumplir una promesa. Si a otro israelita le prestan dinero, comida o alguna otra cosa, no le cobren intereses. Solo podrán cobrarle intereses a los extranjeros. Si cumplen con esta norma, Dios los bendecirá en todo lo que hagan en el país donde van a vivir. Cumplan sus promesas a Dios. El que no promete no comete pecado. En cambio, el que promete y no cumple sí comete pecado. Dios castigará a quien no cumpla sus promesas. Si alguien, por su propia voluntad, le hace una promesa, tiene la obligación de cumplirla. Si alguien entra al viñedo de otra persona, tiene derecho a comer allí todas las uvas que quiera, pero no podrá llevarse ni una sola. De igual manera, si entra a un campo de trigo ajeno, tendrá derecho a arrancar con la mano todas las espigas que quiera, pero no podrá cortarlas con ninguna herramienta. Salmo 88. Dios mío, tú eres mi Salvador. Día y noche pido tu ayuda. Permite que mi oración llegue a tu presencia. Presta atención a mis ruegos. Sufro tantas calamidades que estoy al borde de la muerte. Parece que ya no tengo remedio. Hasta hay quienes me dan por muerto. Parezco un cadáver ya enterrado, al que nadie toma en cuenta, porque la muerte se lo llevó. Es como si estuviera en el barranco más oscuro. Es como una inmensa ola que me ha llevado a naufragar. Por ti he perdido a mis amigos. Me consideran repugnante. Es como si estuviera preso y no encontrara la salida.
Es tan grande mi tristeza que se llenan de lágrimas mis ojos. Hacia ti, Dios mío, tiendo los brazos y te llamo a todas horas. Si realizas un milagro, ¿te darán gracias los muertos? Claro que no. Allá en el sepulcro, donde termina la vida, no hay quien hable de tu amor ni de tu fidelidad. Allá en las tinieblas, donde todo se olvida, nadie sabe de tus milagros ni de tus actos de justicia. Dios mío, todas las mañanas te busco en oración. Yo te ruego que me ayudes. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué me das la espalda? Desde que era joven he sufrido mucho. He estado a punto de morir. Soy víctima de tus castigos y ya no puedo más. Sobre mí recayó tu enojo, me tienes derrotado. Tus ataques me rodean a todas horas y me tienen cercado por completo como las olas del mar. Por ti ya no tengo amigos, me he quedado sin familia. Ya solo me queda esta terrible oscuridad. Juan 20. El domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse, se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y les dijo: Se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro y entró en la tumba. También él vio las vendas. Y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. María se quedó afuera de la tumba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. Los ángeles le preguntaron: Mujer, ¿por qué estás llorando? Ella le respondió: Porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Maestro. Jesús le dijo: No me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que le había dicho. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: Que Dios les bendiga y les dé paz. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo: Como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará, y si no los perdonan, Dios tampoco se los perdonará.
Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le decían el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se les apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «No creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado». 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: «Que Dios los bendiga y les dé paz». Luego le dijo a Tomás: «Mira mis manos y mi costado, y mete tus dedos en las heridas, y en vez de dudar, debes creer». Tomás contestó: «Tú eres mi dueño y mi Señor». Jesús le dijo: «¿Creísteis porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto». Delante de sus discípulos, Jesús hizo muchas cosas que no estaban escritas en este libro, pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.